Lo primero, agradecer a Mariano, que muchas gracias. Bueno, Mariano es un aficionado, él es de Murcia, es paisano mío y vive aquí en Madrid. Y bueno, estamos ahora con su acuario, que es uno de los acuarios que va a aparecer en el libro. Entonces, bueno, hemos preparado una serie de preguntas y bueno, vamos a ir un poco, intentar que sea como una conversación, y la idea es que estas preguntas pues hacerlas a otros aficionados, ¿vale? Y hacer un seguimiento un poco y que bueno, que los aficionados den su opinión, qué técnicas tienen, qué es lo que les suele ir peor, mejor, y un poquito conocer la historia, ¿vale? Entonces, pues si te parece, empezamos un poquito. Nos tenemos aquí nuestra chuleta, sí. ¿Vale? Vale, pues la pregunta de siempre, la más típica, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva montado el acuario, Mariano? Pues este acuario montado lleva realmente 3 años y pico, 3 años y medio, pero realmente como está ahora, está los últimos año y medio, porque anteriormente hubo un crack, o sea, todo el acuario cayó debido a un fallo eléctrico, estaba fuera el fin de semana, sí, y vale. Eso pasa, al final pasa. Y cuando regresé, efectivamente, pues todo se había muerto, todas las acróporas que tenía, todos los peces que tenía, todas las gambas, absolutamente todo. Alguna cosa, esta tubinaria grande que hay aquí, se mantuvo, o sea, sí. Estuvo muy mal, pero sobrevivió, y poco más. Y casi todo lo demás, pues nuevo, ¿no? O sea, ¿Y cuál fue tu reacción cuando llegaste y viste que se había ido la luz? ¿Y qué fue lo primero que pensaste? ¿Pensarías que lo mandarías todo a la porra, no? Se olía desde abajo. O sea, desde abajo se olía ese olor a mar, ese olor a podrido, que ya sabía, cuando entraba por la puerta sabía ya lo que había. O sea, sabía que todo era podrido. Y claro, también es eso, o sea, todo el esfuerzo que has dedicado, toda la ilusión. Y ver cómo vas sacando piezas, vas sacando peces muertos, vas sacando todo muerto de ahí, y piensas, ¿cómo voy a recuperar esto? ¿No? O sea, o lo dejo, o piensas, dices, bueno, cambio completamente si sigo y hago un solo peces, y cambio y hago... Pero dices, no. Dices, aprende. Sí, yo creo que esto, a mí no me ha pasado algo tan grave, pero he tenido accidentes. Y al final forma parte un poco de la personalidad del aficionado, ¿no? Que es siempre seguir insistiendo, ¿no? Hasta que... Y fíjate, aquí está la prueba, lo has remontado completamente y está estupendo. Como mogollón de batería de vaca. Claro, o sea, por si acaso. Esa ya la... No, claro, son lecciones aprendidas. Ok, vale, ¿qué partes de tu sistema en general? Porque tienes... Aquí vemos el acuario grande, aquí tenemos un acuario con una anémona que se ve luego en los vídeos y en las fotos, están conectados, sí. Comparten. De todo el sistema, ¿qué es la parte que, digamos, te parece más interesante o más útil, ¿no? de todo lo que tienes? Yo creo que el mayor avance o la mayor cosa que me gusta de las últimas novedades que han ido saliendo, para mí es el Cache Director. Y todo este tipo de filtros nuevos de tipo Roller Mat, tipo Clarixi, y todo este filtros automáticos que eliminan el tema de los calcetines o del perlón, a mí me parece una maravilla, me parece unos avances. Por la comodidad. Por la comodidad. Vale. Y me parece súper útil. Pero, ¿qué es, por ejemplo, el Clarixi o el Roller Mat? ¿Crees que quita zooplancton y fitoplancton del acuario? ¿Crees que retira cosas que podrían ser beneficiosas o piensas que es irrelevante para...? Yo, desde mi punto de vista, no me parece tan relevante lo que quita bueno respecto a lo que quita malo, ¿no? Es decir, la cantidad de partículas y de suciedad y de algas y de exceso de comida y todo ese tipo de cosas que realmente quita y filtra, respecto a las micropartículas que realmente son las que a una acrópora le pueden llegar a beneficiar. Es decir, porque un zooplancton, ten en cuenta que un roller o algo de esto tiene 200 micras. Una partícula de 200 micras, una acrópora para que se la coma, pues está borderline. Es decir, a la acrópora le molan partículas de 5, 40 micras, ¿sabes lo que digo? Es un poco, o sea, mucho más pequeña. Bueno, de todos modos también añades, o sea,
ese dispositivo limpia, pero estás añadiendo comida por otro lado, ¿no? Claro. Lo que sí que, bueno, puede afectar un poco a lo que es la red trófica, toda la diversidad de microorganismos, quizá, no lo sé, habría que verlo, ¿vale? Pero bueno, conocemos la impresión que tienes. El proyecto, de todo lo que has realizado, ¿qué crees tú, que para ti que ha sido más el mayor desafío, ¿no? O sea, lo más, no sé si llamarle difícil o que tú te has realizado más, ¿no? Trabajando sobre ello. Hombre, los desafíos en cualquier acuario son constantes, es decir, son siempre. Continuamente siempre hay un desafío nuevo, un reto nuevo, una plaga nueva, una acrópora diferente, algo especial, mantener este tipo de pez o sacar esto adelante. Es decir, Vale. siempre hay un desafío, pero el mayor desafío, evidentemente, cuando tienes un acuario de este tipo, es la estabilidad. Es cómo consigues un pH constante, cómo consigues un calcio constante, cómo consigues unos fosfatos y unos nitratos constantes, que no te suban, que no te bajen, que no hayan tanto... Esa es la gracia del asunto, ¿no? Es ahí donde está el punto y el kit. Ahí es donde yo creo que efectivamente, como hemos hablado antes, el KH directo, que te mantiene la estabilidad en el parámetro más fundamental en el acuario marino, que es el KH, y el tipo de roller mat y de todo este tipo de filtros de partículas, que lo que te hacen es que reducen, por decirlo así, los nitratos y los fosfatos de la degradación de esas Sí, partículas. antes de que degraden, se saca Claro. materia orgánica. Entonces, por eso me parece un gran avance para mi acuario, para la forma que yo entiendo la acuariofilia dentro de mi propio acuario, ¿no? Vale, y que es, o sea, para ti la mayor dificultad o desafío probablemente sea conseguir un entorno estable, ¿no? Eso. Sí, luego también, evidentemente, lo que estábamos hablando, ¿no? Que hay diferentes partes, diferentes peces y mantener diferentes tipos de acróporas. Uno de los retos que yo me planteé al principio fue cómo mantener anémonas y acróporas en el mismo sitio. acuario. Que veo la idea es muy buena porque puedes disfrutar de los dos y no tienes el riesgo de que la anémona se desplace, te pueda dañar corales, o sea, lo tienes muy bien conseguido. También hay que tener ciertas precauciones, ¿no? En esa parte, sobre todo en el tema del filtrado, ¿no? Porque es cierto que hay anémonas que se reproducen y hay cierto que hay anémonas que se mueren. Además que es una cosa muy natural de las anémonas, que se van reduciendo, se van haciendo pequeñas y desaparecen. Sí. Y esa desaparición realmente va a donde va. Sí, claro. La anémona también excreta de la comida, Suelta también una mucosidades, gelatina. exactamente. Entonces creo que tienes como un prefiltro de cuando rebosa en el acuario de la anémona, antes de que entre en el zoom, tienes un prefiltro mecánico ahí, es de esponja o carbón, creo recordar. Esponja y carbón. Y eso lo tienes muy bien mantenido para que en ningún momento te pueda polucionar lo que es el... O sea que me parece que está bien conseguido. Ok. Esto... Bueno, la pregunta es ¿qué cosas crees que se pueden mejorar? De hecho, yo ya me sé la respuesta, pero coméntanos un poco. De hecho, estás Tiene ese en proceso. Sí. Yo creo que lo que quiero cambiar es el zoom. Es decir, mi zoom ha funcionado mucho tiempo, funciona muy bien, estoy muy contento con el zoom. Bueno, no. La verdad que no. O sea, la verdad que no estoy contento, nada contento con mi ¿En zoom. serio? Nada. A ver, yo tengo que decir que he visto el zoom, que no lo vamos a enseñar, pero porque no es el típico zoom que tiene partes desordenadas. A mí me parece que está genial, pero bueno, ya sabemos cómo somos. Y Mariano, luego lo pondremos en el libro, fotos del zoom nuevo, que está muy ordenado ese zoom, y de hecho lo comentamos hace un momento que él, saldrá en las fotos, ha integrado el zoom por módulos, ¿no? Por ejemplo, si hay un prefiltro en el zoom, o si hay una zona de subida, o si hay una zona donde está el roller mat, esa zona va como encajada y se puede sacar posteriormente. Coméntanos un poco... Sí, pero la idea es que ya he sufrido esto, es decir, de tener un zoom muy compartimentado, que es muy buena idea, es decir, me ha funcionado muy bien, aquí están las pruebas, unos años, y ha funcionado bien el tema de los cristales para arriba y para abajo, pero te das cuenta de que sale una novedad nueva o sale un filtro nuevo. Bueno, todo el tema de los filtros Roller Mat y Clarisy, todo es un problema en todos los zooms, cómo lo encajas ahí, ¿no? Son ahí muy grandes, sí. Y yo he dicho, bueno, pues la idea es hacer un zoom abierto, pero claro, dentro de hacer un zoom abierto
qué cosas quieres integrar. Y entonces, en vez de... La idea es que es un Zoom abierto, pero con cosas integrables. Con Exacto. Módulos que se pueden ir quitando Pues, y Con poniendo. lo cual no vas a tener que hacer una gran reforma cuando llegue el momento de cambiar algo y está muy bien. Vale, del hobby, o sea, de todo lo que es el esfuerzo, trabajo, ¿qué parte te gusta más y cuál te gusta menos? Y dices, no sé, yo por ejemplo, a mí lo que menos me gusta es hacer los test, ¿vale? Todo, la paciencia de, no sé, cada uno tenemos... Por ejemplo, a mí el bricolaje tampoco es algo que ¿vale? Me gusta mucho más la biología, la química, ¿vale? Eso. A mí me gusta, a mí toda la parte de bricolaje me gusta, es decir, sí, esa parte sí que me gusta. De hecho, a mí lo que más me gusta, en general, incluso de química o de biología, o de cualquier parte dentro del acuario, es hacer cambios, ¿no? Y lo que más me gusta realmente es ver que ese cambio que haces funciona. O sea, Se consigue ese éxito de que eso funciona. Es decir, esto que he pensado yo, que he creído, que he supuesto que puede ser que pase, o sea, realmente funciona. Experimentar entre comillas. Yo creo que eso es bueno decirlo para la gente que empieza. Yo creo que no es bueno decir que la gente que empieza experimente demasiado. O sea, tampoco es negar la creatividad, decir no seas creativo, no pienses, no es eso, pero yo creo que tiene sentido cuando empiezas. Yo lo veo así. Si tienes a alguien que te pueda guiar, copia lo que funciona y cuando ya te sientas seguro puedes experimentar. Pero evidentemente yo pienso igual que tú, un aficionado consolidado lo que le estimula es voy a ver si esto funciona, voy a probar esto otro. Algo nuevo, ¿no? Porque al fin y al cabo las cosas nuevas son las más divertidas. Sí, al final tampoco hace grandes cambios. Bueno, ahora sí el tema del Zoom pues es un gran cambio, ¿no? Y a ver cómo se adapta el acuario también al cambio, porque quieras o no, aunque sea el mismo agua, la misma historia, todo, es un cambio dentro del propio sistema y del propio acuario. Pero son pequeños cambios como la iluminación. Voy a poner esto un poquito más azul, voy a cambiar este otro tipo de aditivo, o qué voy a pasar si subo un poquito más los nitratos y bajo como... La idea es siempre tener este tipo de estabilidad. Cuando cambias un poco los nitratos, lo notas, sabes que algo está pasando. Entonces, si le subes un poquito, yo cuando le noto perfectamente cuando tengo nitrato 5 y cuando tengo nitrato 0,5. Claro, yo creo que cuando ya llevas un tiempo en esto, eres capaz de, sin hacer el test, más o menos, cómo se comporta, cómo el acuario va evolucionando, ¿verdad? Claro, y la gracia está en ¿dónde quieres que esté? ¿En el 5 o en el 0,5? ¿Cómo se comporta mejor? Y vamos a seguir jugando. Y entonces ahí es donde entra el juego y entra pues lo divertido, lo que yo digo que a mí me divierte, ¿no? El intentar jugar con una cosa, con un parámetro, otro parámetro, cambiar esto, cambiar lo otro, ver cómo se comporta, cómo reaccionan, si abre más el pólipo o no, si lo abren por la noche o por la tarde. Y si, por ejemplo, ahora mismo lo que estoy intentando también es que intentar alargar la hora de comida, ¿no? Del coral, porque por la noche todo está abierto, por el día todos los pólipos están cerrados. Pues ahora estoy intentando alargar las olas con el Evo de Easy Reef, que a las 11 de la mañana, que es cuando se enciende, le echo un chorrito de comida. Claro. ¿Qué hacen? Que a las 11 de la mañana todavía me aguantan el pólipo ahí, porque empiezan a acostumbrarse a que a las 11 de la mañana tienen comida. Estás educando a los corales, en cierto sentido, porque el coral en el arrecife se alimenta por la noche, pero en cautividad, si tú le proporcionas alimento, el coral va a sacar el pólipo igualmente. No tanto como por la noche, pero... Claro, entonces, ese es un reto. Eso es lo que hablo yo, de que lo que me divierte es llegar a un reto y ir buscándolo. Eso es. Muy bien. ¿Y lo que menos te gusta? Fracasar en ese reto. O sea que hay una componente de orgullo personal, ¿no? Totalmente. Y bueno, es decir que suele pasar más veces fracasar pero bueno, por eso cuando pasa te alegra mucho. Tanto, ¿no? Ok. Equipos de marcas top. ¿Crees que realmente proporcionan una eficiencia? Yo, en promedio, creo que sí, son eficientes, pero es más, de cara al bienestar del acuario, es más una cuestión de comodidad, de calidad, de fiabilidad, que de eficiencia y de que el acuario esté bien. Yo he encontrado equipos top buenísimos y equipos top no tan buenos.
es así. Depende para lo que queramos las cosas, ¿no? Es decir, por ejemplo, una bomba china de movimiento. Una bomba china de movimiento o de subida, pues te mueve el agua. Y si al final el objetivo, ¿cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es que mueva el agua, pues una bomba china te funciona perfectamente. Ahora bien, si tu objetivo es hacer una sincronía entre bombas que a una hora del día se pare porque le vas a dar de comer, o porque quieres que cambie el circuito de corriente, porque quieres hacer una caótica con la otra y hacer otro movimiento. Es decir, si tu objetivo es otro, no solamente mover el agua, puede ser que necesites otro tipo de equipo. Depende uno de lo que busque, ¿no? Es decir, igual como el tema de iluminación, lo mismo, es decir, unas pantallas chinas te funciona, dan luz, sí, dan luz. Depende de lo que quieras mantener y cómo lo quieras mantener. También ya está muy claro el tema de que los LED, por ejemplo, focalizan de una forma tremenda sobre algunos pólipos de los corales. Si pilla ese coral, lo quema. No, lo quema si la radiación que tiene, o sea, si la intensidad es demasiado fuerte. Exactamente, hay que decir. Y sin embargo, veis el coral de al lado, de 2 centímetros más al lado, que está espectacular. ¿Por qué? Pues que le ha tocado el puñetero LED ahí. ¿Qué pasa con los LED de calidad? Pues, parece que como que reparten un poquito mejor, han inventado difusores, han inventado otro tipo de historias. ¿Qué pasa que todo eso? Es caro. Todo. ¿Qué quieres tener? ¿Quieres tener un saco pitón o quieres tener una cheesecake? Sí, yo diría que el saco pitón es maravilloso, ¿eh? Y claro, es muy bonito, ¿eh? No, por supuesto. Yo diría que la gente que está más motivada por la tecnología, por el hardware, evidentemente tendrá tendencia a ir hacia marcas top. Y la gente que está más motivada por la biología y por los animales podrá hacer un compromiso, ¿no? Probablemente no sea tan exigente. O sea, es lo que tú dices, si con bombas que no sean wireless tú tienes una buena circulación de agua, está bien, ¿no? Es un poco el objetivo y el perfil del acuarista. Evidentemente, de cara a fiabilidad, tiempo entre reparaciones, pues una marca top es mejor, ¿no? Pero yo creo que tiene mucha razón, ¿no? En cuál es el objetivo, es un poco... Ok, ¿qué técnica o dispositivo dirías tú que en los últimos años que te ha parecido que es un gran avance en el hobby? Además de lo comentado, del tema de los rollos y del cache directo, a mí, en cuanto a técnica, me parece fantástico y abrumador la evolución que ha tenido el tema de la alimentación de coral. Alimentación o sea, de coral, los productos que hay. Sí. Es fantástico. En la alimentación de los corales hay muchas camas muy buenas y que además los corales realmente responden a ese alimento. Algo que yo creo que hace 10-15 años era totalmente inviable. No existía nada que reaccionaran así, incluso se morían por falta de alimentación realmente. O sea, ahora sabemos que se morían hace 10 años por falta de alimentación. Y otro avance me parece genial también en los últimos años, los últimos 10 años, son los bloques tipo de Marine Pure o Brightwell o cualquier... que son muy porosos para nitrificar y desnitrificar al mismo tiempo. Me parece genial que hayan inventado ese... Y luego las rocas artificiales y todo eso, pero especialmente todo ese tipo de bloques que tiene una superficie brutal para las colonias de bacterias, me parece un muy buen avance. ¿Roca viva o roca muerta? Roca viva ya no hay. Partamos de roca viva, a día de hoy no existe como tal. Es decir, la roca viva con la que empezamos hace 10 años no hay hoy. Es decir, no hay de tanta calidad. No hay, directamente. Sí, hombre, yo esta mañana estaba en una tienda que tiene roca viva. Sí, pero te han dicho que tiene roca viva. Es decir, la roca viva que ahora venden como roca viva es roca que ha estado metido dentro de una piscina, básicamente, o que ha estado bueno, dices de maricultura, ¿no? Sí, bueno, en el mejor de los casos es así. O sea, en el mejor de los casos es roca que han tirado de la tierra, la han tirado en el agua, la han dejado ahí 1 mes o 2 meses y te la llevan como roca viva. Ese es el mejor de los casos, cuando está en el océano.
A veces que te lo meten directamente en cualquier sitio, en cualquier acuario o lo que sea, te lo mantienen ahí y te la venden también como roca viva. No era la roca viva, que también estaba mal, que era la exploración de los mares, ¿no? Directamente cortabas y sacabas roca. Entonces, yo prefiero a día de hoy todo roca muerta, por muchas razones. Por razones naturales, por razones de plagas y por ecología. Ok. Seguimos. Refugio, resinas antifosfatos, carbono orgánico, una mezcla de todo. ¿Cómo lo ves esto? Pues yo he tenido en el anterior acuario, bueno, en otros acuarios he tenido refugio durante muchos años. No me gusta. Es decir, yo soy de la opinión de los de o pones un refugio realmente grande, que funcione, que tenga su espacio, que tenga su buena iluminación, su proceso biológico, o no lo pongas porque es un acumulador de detritos, un acumulador de desechos y aparte una pérdida de espacio en un sitio que nunca tenemos mucho espacio. Me parece, y más, prefiero, o sea, si tu idea es eliminar fosfatos y nitratos y tal, y tienes un acuario pequeño o una zona pequeña en la que vas a poner un trocito pequeño con un refugio, pon un bloque. Sí, yo en ese sentido pienso igual que tú. Si el objetivo es solo reducir nutrientes, hay otras maneras más eficientes de hacerlo. Para mí un refugio tiene un interés más de biológico, de diversidad y otras consideraciones, pero yo pienso igual que tú. Y, o sea, tú eres más partidario de utilizar carbono, resinas... Sí, el carbón evidentemente lo utilizo, el único carbón que utilizo en el acuario es en la caída del... No, perdona, me refiero a carbono orgánico, no a carbono activo. Sí, bueno... O sea, sí, no similar. Utilizo un componente que es parecido, que es de Tropic Marine. Sí, hay muchos. Hay de diferentes tipos de marcas. Pero sí, en principio sí, utilizo carbonos y utilizo resinas acrílicas. Vale, ok. ¿Qué pasa con el DSB? ¿Has utilizado DSBs alguna vez? ¿Te llama la atención? Nunca lo he utilizado. A mí me gusta mucho estudiar, ¿no? Sí. y informarme de muchos sitios y tal. Entonces de ahí es donde un poco saco las ideas. Y nunca me ha parecido un sistema apropiado para mí, para mi forma de trabajar y mi forma de entender el acuarismo, como yo lo veo un método natural, pero veo que ese método natural tarda muchísimo tiempo en llegar a hacer efecto, es decir, el proceso de maduración tarda mucho tiempo. Luego creo que el mantenimiento exige una serie de mantenimiento, que también es complejo revisarlo y comprobar que no haya lodos, que no haya historias, es decir, diferentes tipos de formas. Y luego es muy fácil que caiga, y si cae te puede destrozar todo el sistema, todo el acuario. Entonces yo cosas que no controlo directamente no. ¿Prefieres? Vale, ok. ¿Se puede prescindir del skimmer en un acuario de arrecife? En mi ideario no. O sea, es decir, en mi sistema y en cómo yo lo pienso un acuario, o no. ¿Que hay gente que mantiene sin skimmer? Pues posiblemente sí. Sí, yo pienso igual que tú. Yo creo que en algunos sistemas se puede, pero muy puntuales, ¿no? Yo creo que para mí es probablemente el más imprescindible de todos los equipos. Sí, el skimmer me parece, pues es el pulmón, porque da el aire. O sea, sobre todo, fíjate, antes que la propia exportación de la proteína y todo eso, es el aire, ¿no? Es realmente la oxigenación que le da a todo el acuario. El pH, hace que... claro, que expulsa CO2, es decir, tiene un montonazo de... yo creo que al final, quien no tenga muchos peces, quien no tenga muchos nutrientes, que al final los peces son como nutrientes, ¿no? Realmente, y tiene un sistema grande, pues lo mismo no necesita un skimmer, efectivamente. Sí, ya cuando el acuario madura... Claro, tiene mucho movimiento en la parte de la parte de arriba, acuarios que son bajitos... Con muy poquito alimento y tal, se podría, pero yo pienso en ese sentido. Ok, bueno, ¿algún mito que te gustaría desmentir desde tu experiencia? Que digas, mira, esto no funciona así, y es algo que pues está muy, muy extendido, ¿no? Yo voy a ir un poco en contra de todo lo que
lo que creo que tú vas a poder decir, que es que si el químico está ahí, utilízalo. Es decir, si tienes un problema serio de ciano, vale. No, yo no digo eso. Pero revisa qué te está pasando, ¿no? Es decir, si tienes un problema de ciano, pues revisa qué te está pasando, revisa los niveles de fosfato, revisa la oxigenación que tiene, el movimiento, tal. Vale, una vez que lo tengas más o menos solucionado, empiezas a bajar los fosfatos, empiezas a bajarlo todo y ya más o menos lo tienes estable. Pero ¿cuál sería el mito que quieres desmentir? Utiliza químicos, porque todo el mundo dice, dice, o sea, no, por ejemplo, tira por el natural. Por ejemplo, si tienes una plaga de ciano, utilizar antibióticos. Antibióticos. No, yo estoy totalmente en contra de eso. Bueno, yo sé que tú eres un poco más partidario de utilizar todos los métodos naturales. Intenta siempre todo lo natural. Sí. Yo creo que lo natural, en mi caso, yo soy un poco más de... Si alguien se ha molestado en pensar químicamente cómo machacarlo... Vale. No, hombre, por supuesto, no, yo sí. Por ejemplo, el Nopox es química. Lo que quiero decir es que no soy fundamentalista en el sentido de utilizar o no utilizar una cosa. Yo, por ejemplo, el agua oxigenada, yo sé que funciona a veces, pero yo no la recomendaría. Yo sí que lo he probado, lo he experimentado y creo que a veces funciona, pero no lo recomendaría porque creo que desestabiliza la microfauna, ¿vale? Pero bueno, es un poco, o sea, digamos... Yo veo biopsis y zasca. Le meto ahí el fluconazol y sin problema. Y me lo quiero decir, pero no me lo pienso, es decir, no empiezo a pensar. También es una de las cosas que yo hago mucho en este acuario y lo he hecho siempre. Es decir, cuando empieza una plaga a salir, le corto la cabeza. O sea, antes no da oportunidad que se consolide. No. Claro, eso tiene sentido. Claro. Antes de que empiece, ya sé por dónde vas a ir, así que ya te voy a pillar antes de que vayas. Vale, ok. ¿Acuario grande o pequeño para iniciarse en el hobby? A una persona que empieza, yo creo que para mi gusto el ideal serían entre los 200 y 350 litros. Más pequeño es difícil el tema de la inestabilidad con los aditivos que le echas o con el agua, los cambios de agua. Es más pequeño, y aparte un acuario marino más pequeño tampoco lo disfrutas bien y es complicado. Y más grande de 350 litros tampoco lo recomendaría, porque el que empieza nuevo se va a gastar una pasta. Y 350 y más de 350 litros ya es... Y un error... Mucho dinero... Puede costar muy caro. Sí, en iluminación, mucho dinero también en equipo, mucho dinero. Entonces, yo creo que para empezar estaría bien ahí. Define el hobby en 3 palabras. Pues en 3 palabras sería pasión, ser un apasionado, un reto, que ya hemos hablado de los retos que hay, y que es precioso. Es muy bonito, muy bonito. ¿Cuál sería para ti el mayor desafío que se enfrenta una persona que empieza en la afición? Pues sería concienciar a esa persona de que no puede meter todo lo que ve cuando llega a una tienda, ¿no? Es decir, decirle que cuando llega a una tienda que ese pez lo mismo realmente no lo puede meter, o ese coral realmente no lo puede meter. Tener que decirle que tiene que planificar todo eso, que tiene que estudiar antes de meter cualquier tipo de pieza, ¿no? Yo creo que ese es el mayor desafío cuando uno empieza, tiene ya su acuario, llega... de ver algo tan bonito y querer tenerlo rápidamente y, o sea, pues que hay que estudiar, hay que investigar los requerimientos antes de... Ok, y en temas avanzados, ¿qué te gustaría que se investigara más o que hubiera más información de...? Pues, como sabes que soy un apasionado del tema de la anémona y no hay prácticamente información sobre anémonas, ¿no? Casi todo hay información sobre corales, especialmente de acróporas, de la alimentación, del pólipo, del otro, de todo, pero de anémona no hay nada. O sea, de anémona casi no hay. Cómo la burbuja de la anémona realmente se hace o se deshace, todavía no se sabe, no se ha estudiado realmente cómo cambia la anémona el propio color, es decir, la diferencia que hay de coloración. Yo ahora mismo estoy experimentando el tema de la coloración de la anémona, cómo va variando, cómo afectan los rojos especialmente a las anémonas. Es decir, hay una serie de parámetros que casi somos los aficionados, ¿no? Los que estamos haciendo ese tipo de experimentación. Sí, a mí me gustan mucho las anémonas.
he tenido bastantes anémonas y me ha costado siempre encontrar información y bueno, en el libro hay una parte que habla de anémonas y yo comparto mis experiencias y tal, y creo que para mí es muy interesante porque se mueven, es como que tienen una vida, son como más divertidas entre comillas, ¿no? Los corales son más estáticos, las anémonas siempre se están moviendo con el agua. Ok. ¿Qué acciones crees tú que podrían hacer los aficionados como comunidad o para, digamos, que nos fuera mejor, ¿no? Para que progresáramos más? Yo creo que estaría súper guay, yo no sé cómo se podría hacer, ¿no? Pero estaría genial que pudiéramos, o alguien crear una plataforma en la que todas las experiencias que tenemos, es decir, todo lo que yo, por ejemplo, con esta iluminación, con estos parámetros de cache, con estos parámetros de tal, es decir, y haciendo esto, pues me ha producido océano, o me ha producido biopsia, o me ha producido, es decir, que toda nuestra información, porque ahora mismo hay información en foros, en YouTube, en WhatsApp, en todas las redes sociales, en muchos sitios, que hubiera una plataforma en la que pudiéramos meter esos datos concretos, esa experimentación, y con todos esos datos poder extraer ya datos realmente científicos, ¿no? O sea, imagínate poder tener una experiencia de 1000, 2000, 3000, 1.000.000 de acuarios, o sea, sería brutal, es decir, sabría exactamente por qué realmente el océano se produce. Sí, porque se podían descubrir patrones, ¿no? Haciendo tantos tipos de acciones y seguramente hay un patrón que produce el océano, o por lo menos la probabilidad de que se produzca el océano cuando se ha hecho esto y esto, que es lo que hacen también muchas veces los hospitales o las empresas de seguros, ¿no? Que dicen, ¿cuál es el riesgo de que una persona tenga un accidente? Pues cogen todos los accidentes que se han producido, miran la edad que tienen los conductores, miran incluso la educación que tienen y al final hacen correlaciones, o sea que yo creo que eso sería muy útil, sí. Claro, es que me parecería genial, incluso luego eso se podría llevar a la experimentación, es decir, coger ese mismo patrón, ese mismo formato y decir, voy a hacerlo, vamos a reproducirlo si efectivamente pasa. Eso es. Ok, ¿quieren reactor de calcio, Calwasser o aditivos? Yo soy de aditivos, ¿no? Yo adito todo en polvo, pero pues bueno, tengo kilos y kilos de Sitchen por otras razones, pero cuando los termine, que yo creo que será dentro de un año o año y medio, porque tengo muchos kilos, utilizaré un reactor de calcio, porque ahora mismo está consumiendo muchísimo. ¿Cuánto te consume? Pues ahora mismo estoy utilizando Sitchen, el Red Bull de Sitchen, y está consumiendo a la semana alrededor de 250 gramos, que es una... Es una pasada, sí, es un consumo... Sí, para el reactor, claro, depende del coste del producto, ¿no? Pero el reactor yo creo que a largo plazo definitivamente, es muy económico. Definitivamente, o sea, necesitaría, lo que pasa es que unos sorteos que me tocaron, una historia y otras cosas, pues tengo muchos kilos de polvos. Entonces, ¿qué te gustan más, los LEDs, los T5 o los HQI? Evidentemente yo soy de todo. Todo, tienes LEDs, tienes T5, aprovecha las ventajas que tiene todo, está claro. Me gusta el T5, la envolvente, el tema del espectro completo que tiene. Y del T5 y del LED, pues el dimeo y la cantidad de colores, este tipo de brillos que se da, todo. ¿Haces cuarentena de peces? No, y luego bastante mal. No hago nada, no hago cuarentena, sé que no se dé. Tampoco meto mucho pez, la verdad es que son los mismos peces que estaban desde el principio, es decir, no he metido nuevos peces, pero sí que cuando meto algún pez, lo que hago es aclimatarlo en el Zoom. Es decir, en el Zoom le doy de comer, lo pongo un poquito gordo, lo aclimato ahí dentro de lo que es el agua, el parámetro del agua, para que luego suba con los fieras y se pueda pelear, la vida, ¿no? Claro, que se pueda pelear de tú a tú con alguien porque... Sí. Vale, ¿y cuarentena de corales o...? Cuarentena como tal no hago, lo que hago es que cojo el coral cuando me llega y hago una inspección con lupa, lo reviso. Si lleva parásitos si lleva parásitos no lo lleva, y luego reviso si tiene... luego lo meto en DIP, algún tipo de enjuague de situación. Exactamente. Y
y ya está. Y luego le hago la adaptación pues habitual, la pongo en la parte de abajo. Sí, adaptación a la luz y... Vale. ¿Crees que los aficionados con acuarios espectaculares, como es este, tenéis un secreto a escondidas que nadie conoce? Bueno, gracias por lo de espectacular. No, bueno. Pero yo creo que hay acuarios mucho más espectaculares que este. Pero de todas formas yo creo que los espectaculares, este y cualquiera, el secreto es el mismo. Es decir, el secreto se sabe y es conocido por todos, que es siempre la estabilidad, tener una buena iluminación y un buen nivel de nutrientes. Ya está. O sea, la gracia de todo esto es que tener esta estabilidad durante mucho tiempo, claro, tener una buena iluminación durante mucho tiempo y tener unos nitratos y unos fosfatos bajos durante mucho tiempo. Claro, si el novato o el que empieza o el que lleva un año con el acuario tiene subidas y bajadas, y esta semana voy bien y la semana que viene ahí es que me ha pasado esto y la semana siguiente ya lo he conseguido otra vez bajar y luego, pues eso es. Pero no todos los acuarios tienen esa demanda de atención, ¿no? No, claro, es decir, cuando hablas de un acuario espectacular, ¿qué hablas de un acuario espectacular? ¿Un acuario espectacular de acróporas? Claro, en este caso sí. Pero cuando hablas de un acuario espectacular de blandos, quizá los requerimientos sean diferentes. No exige tanta dedicación probablemente, no en el sentido de calidad de dedicación, la calidad de la dedicación la exige, pero de cantidad de tiempo, ¿no? Probablemente sea más relajado o más... Sí, una persona que, como hemos dicho, que no, o sea, una persona que no tiene tiempo para dedicarle a un acuario, jamás se quiera meter con acróporas. Claro. O sea, se tiene que meter con otro tipo de corales que son más agradecidos, que te aceptan este tipo de variaciones que estamos diciendo y no te dan los disgustos pues de eso de que cuando te has gastado 100 y pico pavos en una pieza o te has gastado lo que sea, es decir, y la has conseguido de la conchinchina, sí. Y de repente se te pone morada, se te pone marrón, se te cambia el color completo, empieza a ponerse blanca por abajo y se te muere. Es que se te come por dentro. Ok. Bueno, la pregunta, yo sé la respuesta, pero ¿has tenido plagas de algas? Sí. Todos. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has manejado estas situaciones? Yo, como hemos dicho antes, yo le corto la cabeza. Tú directamente, por todo lo sano y... Yo corto lo sano y además corto al principio. Es decir, cuando he visto algo de biopsia, fluconazol, zasca, fuera. Cuando he visto alga de pelo, zasca, nitratos, lo otro... O sea, cuando va a empezar... O sea, tú eres más partidario de actuar rápidamente. Yo, por ejemplo, personalmente soy más partidario de dejar un poco... Pero es totalmente válido, o sea, ya yo digo, sabemos... Cuando empieza, sé hacia dónde vas. O sea, todas son amigas y conocidas. O sea, vale. Sé hacia dónde van y hay que... Ok. ¿Has tenido punto blanco o cómo crees que se gestiona el punto blanco mejor? Yo el punto blanco, sí, he tenido todos mis cirujanos han tenido punto blanco. Y todos lo han superado de la misma forma. Buena alimentación, tranquilidad, no molestarles nada. Esta habitación está cerrada, en la otra punta, vas de puntillas cerca del acuario. O sea, básicamente disminuir el estrés, ¿no? Claro, sí. Y luego una lámpara de UV. Sí, luego hablaremos. ¿Crees que tiene sentido sacar un pez con punto blanco para tratarlo fuera del acuario? Definitivamente no. Yo creo que no vale para nada, de hecho. No, de hecho creo que es mucho peor. Sí. Pero muchísimo peor además. Okay. ¿Has tenido parásitos onculares, planarias o...? Por suerte no. Yo creo que lo mismo... Pero fíjate, ni las he tenido dentro del acuario ni las he visto. Es decir, cuando he dicho que hacía inspección con una lupa y tal, no las he visto. Si lo hubiera visto directamente... Claro. Habría preferido perder 50 pavos de coral que meter eso, ¿no? O haberla tratado de una forma específica, es decir, lo mismo lo hubiera metido en un acuario aparte o en un tupper y hubiera ido haciendo cambios con algún tipo de desinfectante. Es decir, me lo habría planteado, ¿no? Cómo tratarlo, pero gracias a Dios no he tenido parásitos. Vale, paso a... ¿Qué animales te gustaría ver en las tiendas que normalmente no ves? ¿O que echas de menos? Yo lo que me encantaría ver sería que las tiendas cultivaran coral. Es decir, que realmente...
hicieran parte, que contribuyeran un poquito a hacer todo esto un poquito más sostenible. También entiendo que el futuro pasa por eso, ¿no? El futuro pasa por la agricultura y pasa por criar corales y a mí me daría muchísima más credibilidad las tiendas que tienen su propia granja de corales o su mini granja, su acuario grande, que van cortando sus trozos y van haciendo sus esquejes. También incluso creo que es un negocio para ellos, ¿no? Sí. El ir esquejando y poder creando piezas. Eso me encantaría. Casi ninguna hace eso, casi Bueno, ninguna. yo creo que es un tipo de... efectivamente muy pocos y es un negocio muy diferente, o sea, la base son los corales, pero es muy diferente, creo yo, pero bueno. Y luego en cuanto a peces, a mí me gustaría ver mucho más lábridos, porque lábridos básicamente no... Encuentro los 5 o 6 de siempre, pero hay casi 100 especies, hay ¿no? mucha O sea, variedad y se ven los de siempre, como tú dices. y son súper bonitos. Son muy bonitos, resistentes también, Son desparasitadores. Desparasitadores, son compatibles con casi todos los acuarios. Sí. Son muy agradecidos, se adaptan muy bien. No sé. Y luego peces tipo Oceanops, que son chiquititos, y tipo apogones, que son muy interesantes, que son geniales, que son... tienen los huevos, los incuba el macho en la boca y luego abre la boca y salen los... Sí, pero aquí hay diferentes tipos y solamente vemos los cardenales al final, es decir, vemos... Sí, los apogón cauderni, ¿no? Que son los... Pero hay grandes variedades y hay algunos que son bonitos, otros que son gregarios, unos que son plateados, otros que son un poco más rosa, y hay algunos incluso que tienen los ojos gigantes que son nocturnos, hay algunos que son especies súper interesantes que también son muy compatibles. Se ven poco, y los vemos muy poquito. A ver, un par de... Puedes mencionar un par de malas prácticas que dirías que no se haga esto, ¿no? No censurar a nadie, por supuesto, pero decir, mira, esto no funciona, no... Yo voy a no decir las típicas y me voy a ir a unas propias, ¿no? Es decir, no darle de comer a tus peces comida grasienta. La grasa del pellet lo notas en cuanto le echas un poquito en el agua y se queda todo el cerco de esa grasa. Y luego, no sé, eso en cuanto a la comida. Otro consejo importante, que lo estoy sufriendo yo y que tenemos que evitar cualquiera, es el tema de la electricidad. Por favor, instalaciones seguras. Instalaciones seguras significa no un enchufe encima de otro enchufe, la regleta sobre la regleta de la otra de... Y al lado del agua. Y encima ahí dentro, una encima de otra, cogido con un cable que luego va con un pegamento. No, de verdad. No, es la receta perfecta para el desastre. O sea, no. Es decir, por favor, evitar eso, tener mucho cuidado porque pasa. Sí, yo creo que vamos con muchas prisas siempre y pasáis del paso, pero no tiene sentido, eso no hay que... Entendemos que hay las New Age, que se dice, ¿no? La gente, los nuevos Zoom y las nuevas cosas, tienen como una zona para la electricidad, ¿no? Es decir, como una zona del Zoom que se abre por un lateral diferente, que está aislado de lo que es la parte húmeda. Me parecen geniales, ¿no? Ese tipo de instalaciones. La electricidad muy lejos, por favor, del agua. 3 consejos para alguien que empieza. Pues esta, la electricidad muy fuera, la electricidad muy lejos del agua. Pues importante. Y claro, para eso lo que tiene que hacer es planificar bien el espacio que tiene dentro del Zoom, la electricidad ponerla en una esquinita muy bien lejana, saber qué equipo va a meter, planificar qué equipo, planificar qué animales realmente quiere, porque... y además el orden también de la entrada de esos animales, si es posible en el acuario que tiene, cómo lo va a tener, pues si hay animales que realmente van a comer corales y quieres corales, o algunos animales que entre sí ellos mismos se van a pegar, o si tengo un acuario de 300 litros y quiero meterle 2 nasos, es decir, cosas que investigar un poquito de qué, cómo y cuándo vas a meter cada uno de esos animales. Luego, el hobby del acuarismo
es un hobby que sobre todo lo que se practica y lo que se ejerce durante todos los días del año es la paciencia. Entonces hay que tener paciencia para todo, mucha paciencia. Y en cuanto a equipamiento, mi consejo personal es que no se escatime en iluminación. Puedes escatimar en un skimmer, que hará más ruido, menos ruido, sacará un poco más, sacará un poco menos. Vale, una bomba de movimiento que, como hemos dicho antes, hará el circuito ahí de subida o moverá un poco, pero bueno, al final el agua te la mueve. Pero en iluminación, una iluminación de calidad. Con una iluminación de calidad no es una iluminación cara, sino de calidad. Aunque habitualmente en el mundo LED suele ser... Sí, el mundo LED suele ser caro la calidad. Sí. Pero si nos vamos a otro mundo, el HQI, los T5 y tal, al final es muy alta calidad a un precio bastante contenido, ¿no? Entonces, antes de irme a una gama LED baja, me iría a una gama que te cagas de T5, vamos. Es decir, yo la iluminación le doy muchísima importancia y creo que es uno de los puntos, de los 5 patas que tiene este gato para tener éxito, ¿no? Bueno, luego los T5 tienes que añadir los costes de sustitución de los tubos, pero bueno, hay que... Parece como que los costes esos se sufren menos, ¿sabes? O sea, al final se hacen los números completos, pues efectivamente, madre mía, ¿cuánto me he gastado? Hay que hacer el... Pero como al principio dices, bueno, me voy a gastar en una pantalla 800 pavos, me voy a gastar en una pantalla 200 euros. Entonces, claro, ya te suena mejor. Sí. Dice, sí, que al año tengo que renovar los tubos, que son 100 euros. Dice, el ejercicio. Sí. Claro, a la larga te saldrá más rentable los LED. Pues sí, ya te digo yo una cosa. O no, hay que echar la cuenta. Es decir, porque también digo una cosa, yo soy, al final las LED, ¿cuánto tiempo te van a durar? Se supone que duran 10 años. ¿Y quién en este hobby que esté 10 años mantiene las mismas pantallas? Sí, me acabas siempre... Pues somos unos frikis. Es verdad. Sí, es cierto, sí. Ok, y bueno, ya la última, para terminar la última pregunta, que esta tiene gracia. ¿Qué 3 consejos darías tú a un aficionado que lleva años en esto, ¿no? Esta es súper difícil. Esta es la más difícil de todas las preguntas que me ha hecho. Esta es la más chunga. Mira, te voy a responder una en serio. Que es que recuerde, que seguramente lo sabrá porque es una persona ya experimentada, recuerde la importancia del pH. Que revise otra vez el pH, los fundamentos del pH, es decir, porque con el pH se puede saber si algo te está fallando dentro del acuario, si algo se está muriendo, incluso dentro. Yo me di cuenta con el pH si se muere un caracol o no se muere un caracol, si hay una bajada de KH. Es decir, si hay una bajada de KH, yo me doy cuenta también en el tema del pH. Si tiene una mala oxigenación porque alguna bomba no está funcionando bien o que tiene la habitación está muy cerrada por algún tipo de... O sea, si hay alguna muerte de un pez o lo que... Es decir, que recuerde la importancia del pH y que vuelva ahí esos orígenes que antiguamente mirábamos mucho el pH para ver todo ese tipo de cosas. Sí, eso es verdad, sí. El pH... Antes porque no habían tantos parámetros, entonces y sí que se le daba más, y yo creo que sí que la tiene, es muy importante. Sí. Me has pedido 3. Pues el segundo, y creo que el más importante, es que comparta su experiencia. Es muy importante. Que una persona que lleva años, que comparta su experiencia y que comparta su visión, que puede ser completamente diferente a la mía. Sí, está claro. Pero que su visión seguro que es muy buena. Es decir, llevar años en esto es que has probado muchas cosas, es que te has equivocado en mogollón, es que has tenido éxito en algunas pocas. Y... No, está claro, y es la manera de que la gente tenga diferentes puntos de vista y al final se puede reconocer que las cosas que funcionan y las que no funcionan, ¿no? Sí, tiene sentido. Y como último, yo diría que si se cansa, que si se agota, que si al final dices que estoy ya un poco hasta las narices de esto, tal, que cambie, que renueve, que coja el aquascaping, que haga un aquascaping totalmente nuevo, que cambie los peces, que ponga otras cosas, que quite los canales duros, que ponga unos blandos, que ponga una morena
O que ponga un peleón, que haga lo que quiera, Claro, decir, que, claro. que gire Sí, su... sí. Y que lo coja otra vez con ilusión, que vuelva otra vez. Sí, muchas veces a lo mejor te obsesionas con un determinado tipo de acuario y tal, y a lo mejor esa misma obsesión no te deja disfrutarlo, ¿no? Entonces tiene sentido, ¿no? Es decir, voy a empezar de nuevo y voy a pues, algo que sea diferente, y lo que es diferente Pues eso, te si alguien devuelve. ya dice, "Oye, que estoy un poco cansado", o le ha funcionado mal, lleva 5 o 10 años con esto y al final dice, es que ya, oye, pues cambia, Claro. Ujú. no pasa nada, nadie te va a juzgar, No, todo lo contrario. está claro. Muy bien, Mariano. Pues muchísimas gracias por la conversación súper interesante que hemos tenido, no solo para nosotros, sino de cara a la afición, que seguro que a la gente le va a hacer mucha... Es una información muy valiosa. Y nada, y esperamos volver a verte en otra ocasión. Bueno, ¿Vale? en menos vídeos. Venga, pues nada, muchas gracias. Gracias. Venga.